Muy buenos días, mi nombre es Sonia Martínez y hoy les voy a hablar acerca del 2020. Para las personas que me siguen en el canal y han visto mis videos, ya pueden saber que desde el año pasado yo vengo estudiando la numerología del 2020, que es una... ¿Por qué? Porque los números es como nos presentan nuestra línea de acción, nos marcan líneas. Pero eso sí, cada uno tiene el poder de decisión con el que decide cómo lo vive y qué va a hacer con ello. El 2020 tiene una particularidad, que estos números que se repiten, fíjense, 1010, 2020, sucede cada 1000 años. Y entonces es como la base para los próximos 1000 años. Indiscutiblemente eso genera cambios. Y entonces, ¿pero qué pasa? Los cambios grandes no se dan para un día para otro. Recordemos que algo básico para nuestra vida como individual, todo en la vida es un proceso. Y en toda la parte humana, todo lo que es también mundial, son procesos. Y este cambio que se está generando es un proceso largo. Es un ciclo de 3 años que empezó realmente a partir de octubre del 2019. Según la numerología, vendría a ser exactamente desde el 9 de octubre del 2019 con el número 22. Ya se empezó a notar mucho el cambio y lo pudimos ver a finales del 2019 y el 2020, como quien dice, vino con todo, ¿no? Es un cambio de paradigma, un cambio de paradigma. Tenemos que entender que tenemos que salirnos del ego que nos dice que si es positivo o que es negativo. Dejemos por un momento los juicios a un lado, abramos nuestra mente y entendemos que este cambio de paradigma es necesario. Es necesario. No es que sea negativo, aunque pueda ser muy duro, pero es muy necesario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este 2020 según la numerología? Que como yo les digo, la vengo estudiando desde hace años, me encanta y sobre todo se los comento de dónde estoy sacando esto para que vean que es muy real, marca los caminos. El universo se rige de números, es de matemática, es geometría. Entonces, en el 2020 vamos a empezar con un fuerte cambio de paradigma. ¿Y qué es lo que eso va a llevar? A un inconsciente colectivo muy golpeado. ¿Por qué las personas que me conocen y saben que soy un estudiante de un curso de milagros, qué tiene que ver la numerología con un curso de milagros? Ok, básicamente que la numerología es un espejo. Es un espejo para nosotros. Todo lo que nosotros vivimos, todas las experiencias que tenemos, todas las personas con las que nos cruzamos son nuestro espejo. Y en este momento que nos está movilizando a nivel mundial, es un espejo del inconsciente colectivo. Y entonces, ¿qué es lo que eso va a hacer? Como cada vez que nosotros vemos un espejo, una situación que nos mueve de alguna manera en positivo o en negativo, indiscutiblemente que eso genera resistencia y eso genera cambios internos. Entonces, al ser algo colectivo, se va a presentar extremismos. ¿Qué son los extremos? En el mundo dual está los extremos, el blanco, negro, lo bueno, lo malo, lo alto, lo bajito. Y hay extremos en posiciones políticas, en posiciones económicas. Entonces se van a presentar mucho radicalismo, mucho extremismo, se van a presentar los dos polos de la dualidad. La gente va a estar agitada. ¿Por qué? Porque estamos conectados con el inconsciente colectivo. Ahora, ¿cuál es la lógica de esto? ¿Cómo nos va a beneficiar esto? En que indiscutiblemente con este movimiento que nos obliga, si queremos salir de aquí beneficiados, si de aquí queremos salir mejores, nos obliga a mirar para adentro. Y entonces, ¿a qué nos va a llevar? A un despertar en ese inconsciente colectivo. Nosotros compartimos mente, ¿no? Entonces, como nosotros compartimos mente, la manera en que yo decida afrontar esta situación, la manera en que tú decidas afrontar esta situación, de alguna manera se pega, porque somos energía. Entonces, por eso nuestra función vendría a ser estar consciente de lo que está sucediendo numerológicamente, cuáles son las fechas en que vamos a estar movidos para nosotros ser congruentes con esa línea que se está marcando, ¿ok? Y salir de aquí mejores. Ahora, vamos un momento a la parte numerológica. Esto empieza el 9 de octubre del 2022. Si nosotros sumamos eso, es un número maestro 22.
¿Cuándo termina? Aproximadamente el 31 de diciembre del 2022. Ojo, no es que esta situación actual termine el 31 de diciembre de 2022, son etapas. Son etapas de cambio. ¿Y por qué el 31 de diciembre de 2022? Ese es un número 13, que es un número de cambios y de transformaciones. Y a partir del primero del 2023, que lo sumamos y es un número 9, el número 9 es de la espiritualidad, de la reflexión. ¿Cuáles son los números que van a estar más afectados ahora en el 2020? Miren el video de los números de vida y de propósito, porque esto está muy unido. Lo que pasa es que ya hay ese video, no lo voy a repetir por aquí, pero todos los números van a estar afectados porque indiscutiblemente que esto nos mueve a todos. Pero los más afectados van a ser los números maestros, los números 2 de vida, los números 4 de vida, los números 8 de vida. En cuanto a los maestros, fíjense que hay muchas personas que me han comentado con esto de cuando vieron el video de propósito de vida según el número. Me decían, oye, pero yo tengo un 22 y me siento completamente muy nerviosa. Yo no siento que yo tenga este liderazgo, yo no siento ese movimiento. Precisamente al saberlo, te vas dando cuenta, puedes empezar a escuchar más tu voz interna. Esto es importante. Empezar a escucharnos más. De hecho, esta situación nos lleva a eso. En este momento, el día de hoy que yo estoy hablando es el 22 de abril, que estamos en plena cuarentena. Entonces yo aquí les quiero mostrar un poco un estudio que hice de todo lo que es la cuarentena. Primero, vamos a hablar qué es una cuarentena. La cuarentena son 40 días. De hecho, en muchas culturas, en muchas religiones, bueno, muchas cosas que tienen que ver con el crecimiento personal, se recomienda hacer una cuarentena en soledad, en silencio, de aislarse. A ver, quiero que no se me olvide nada. Aquí anoté las fechas, los números y todo esto para que no se me olvide. Ahora, esta no es una cuarentena de silencio, pero sí nos está llevando a una reflexión. Sin embargo, cada quien lo está viviendo de la manera adecuada para su propio crecimiento. Hay personas que de pronto le tocó con un montón de gente en casa. Hay personas que les tocó sola. Y allí no hay casualidad, allí no hay mala suerte en ninguno de esos lados. Estás con las personas con las que tienes que estar. Y si no estás en este momento con nadie, te tocaba estar solo. Menos mal que hoy en día hay estas tecnologías con las que nos mantenemos siempre en contacto. Entonces, ¿qué pasa? El portal 44 del 2020, el que se abrió ahora el 44, ahí empieza como, según la numerología, no tiene nada que ver, ojo, no tiene nada que ver la numerología con las decisiones políticas o con las decisiones de los gobiernos. Yo les estoy hablando de cómo está planteado aquí. Cada gobierno está haciéndolo a su manera, ¿ok? Pero realmente el movimiento empieza el 4/4 de 2020, como quien dice, esa cuarentena. ¿Cuál es el día que termina? El 13 de mayo, que es un 4, pero si nos ponemos a contar exactamente sin tomar en cuenta el día que empieza, quedamos en el 14 de mayo. El 14 de mayo, ¿qué es lo que estamos hablando? Un 5/5. Ahí empieza una nueva etapa de más equilibrio, de más aceptación, de que se va asimilando. Todavía en el mes de abril va a ser un mes movido, porque si bien ya en marzo se empezaba a dar, había mucha negación. Ya en abril empieza a haber como un shock, hay gente luchando internamente de no podérselo creer y llevárselo bastante mal, otros que no. ¿Y qué pasa? Ya en mayo, ya a partir del 14 de mayo aproximadamente, vamos a ver que la gente lo empieza a aceptar. ¿Qué significa aceptar? Decir, ok, esto es lo que hay, esto es lo que está sucediendo, lo acepto y de ahí empiezo a tomar unas decisiones más adaptativas. Es como empiezo a ver un poco la luz, empiezo a actuar distinto. Por lo tanto, hay un punto que es muy importante que les quería decir. El portal 444 termina realmente el 6/6, el día 6 de junio. Y todavía en ese momento va a tener una etapa hasta el 8 de agosto, el 8/8. La fecha, hay dos fechas importantes de este año, que es la del 4/4 del 2020, en el 6/6
ya baja un poco, en el 8.8 definitivamente ya es como otra etapa, pero sin embargo el 2020 va a ser así, va a ser como una montaña rusa de todo lo que va a suceder. Lo más fuerte de este año, aparte de lo de abril, que empezaba realmente según la numerología el 444, es el 11 de noviembre. El 11-11 va a ser un portal súper fuerte que ya hablaremos de él y ya haremos unas cosas bien interesantes. ¿Por qué? Porque 11, 1 más 1 es 2. 11, 2, 2, más 2020, 20, 2, 2020. Es un portal 2, 2, 2, 2. Es muy interesante, pero bueno, ya hablaremos de ello, pero ya se los voy diciendo para que estén pendientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento? Ahora en abril. Hay mucha gente que está paralizada por el miedo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Definitivamente, ¿esto a qué nos está llevando? A estar en conciencia, a vivir en el día de hoy. A despertar por la mañana y decir, bueno, gracias Dios por este día y afrontar ese día sin estar pensando qué es lo que va a pasar dentro de un mes, porque no se sabe. Aquí nos está llevando a definitivamente liberar expectativas, soltar el control, confiar, amar. Y cuando ya estemos allí, nos vamos a ver que dentro de nosotros va a haber un movimiento que nos va a llevar a esa palabra que hoy en día se escucha mucho, que es la reinvención, reinventarnos. Ok, esto es lo que hay. Me voy a adaptar y voy a tomar nuevas decisiones. Esas decisiones indiscutiblemente me van a llevar a priorizar. Este movimiento nos lleva a valorar lo importante, ¿no? A reflexionar, a darnos cuenta de cuáles son nuestras prioridades y definitivamente a empoderarnos. Tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos. Entonces vamos a ser coherentes con la vibración de las frases, de las fases. En este momento estamos en esta fase de mirar hacia adentro. ¿Okay? Luego va a haber una etapa de adaptación y donde empezamos a actuar distinto. Y ya de allí van a seguir habiendo movimientos. ¿Qué otras cosas se pueden presentar del 2020 al 2022? Esto les recuerdo que no es negativo, pero es fuerte. La naturaleza va a seguir protestando. Pueden haber grandes manifestaciones, conflictos internacionales, noticias que golpean el inconsciente colectivo. Ya dentro de un rato les voy a dar unas herramientas para poder gestionar este año. ¿Por qué? Porque este año, quien lo lleve bien, y aquí viene una parte súper interesante, ¿no? Nosotros somos parte del cambio que queremos ver en el mundo. Nosotros, cada uno, somos parte del cambio que queremos ver en el mundo. Hay un océano que podemos imaginar que es el mundo, nosotros somos una gota, pero cada gota cuenta. Entonces nosotros podemos conseguir todo lo que nos propongamos. Incluso dejaremos atrás problemas que nos han acompañado desde la infancia. Seremos parte del cambio positivo y podemos incluso iluminar a otras personas. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto para aprovecharlo al máximo. Porque les digo, igual que está este movimiento, el que lo sepa llevar bien, el que saque la mayor puntuación, que ojalá y seamos todos, y de hecho, esto nos tiene que llevar a ahondar. A lo que yo vaya logrando superar, lo comparto con las personas con las que yo convivo, con las personas, con mis amigos, con las personas con las que yo hablo. ¿Para qué? Para que esos conflictos internos que pueda tener cada quien, desde lo que yo voy superando, puedo ayudar. Todo lo que yo doy, me lo doy realmente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, esta reflexión nos debería llevar, o nos tiene que llevar, y a esto quiero que pongamos nuestro foco, a tener un autoconcepto positivo. De ahí que decidí ahora en el mes de abril empezar con el reto de amor propio y autoestima. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un autoconcepto positivo, nosotros podemos vernos como que podemos con esto. Y nuestras decisiones van a ser distintas. Podremos abrir los brazos a los cambios, no tendremos tanta resistencia, aprenderemos a gestionar nuestros miedos, vamos a ir elevando nuestra conciencia y podremos avanzar, ¿no? Van a haber grandes desafíos, pero acordémonos que en grandes desafíos hay grandes oportunidades. Y esto no es un cliché, esto es verdad.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos estar pendientes, por ejemplo, si nos ponemos radical en una postura, ¿no? Acuérdense que hay una tendencia este año a mucho extremismo y a mucho radicalismo. Y en este momento, el que va a vencer a sí mismo es el que se pueda mantener en equilibrio. Tiene que mantener la calma, tiene que mantenerse en el equilibrio, tendrá que aprender autocontrol y entender, sobre todo, que esto nos tiene que llevar a la unidad. Nosotros hemos hecho una idea de estar separados y nos separamos por banderas, por culturas, por colores. Y tenemos que entender que de esta situación, que es un ciclo de 3 años, la idea es que nos veamos más como unidad. Dejemos tanto intereses individuales y vayamos a intereses mundiales. Nada de interés local. Aumentemos nuestra conciencia. Cuidemos la naturaleza. Y como les digo, hay una parte muy básica, que esto me va a encantar decírselos. En este autoconcepto positivo, nosotros nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos un poder creador, un poder creativo. Ese poder creativo, aquí les voy a decir algo bien interesante, lo podemos nosotros utilizar, digamos, desde nuestra energía sexual. La energía sexual es una energía que está hecha para crear vida, pero también crea ideas. Entonces nosotros tenemos que utilizarla con conciencia para que esa energía creadora nos lleve a unas ideas. Tenemos que utilizarla para tener mayor concentración, para que nuestros deseos se desborden en definitivamente aportar al mundo, en que nuestras emociones las podamos gestionar mejor, en estar más apasionados por la vida. Entonces, hagamos ejercicios, por ejemplo. Un ejercicio que lo pueden hacer tanto los hombres como las mujeres es acariciarse la parte de la cadera, sentir que tienen una luz roja, brillante, y es maravilloso. Conéctense con la creatividad. Este momento es óptimo para ello. Entonces, ahora les quiero decir varias cositas que pueden hacer para sentirse mejor en esta etapa. La primera, saber que definitivamente es importante meditar. Miren, la meditación cambia cerebros, cambia nuestra manera de pensar. Es lo mejor del mundo. Y tenemos que saber que la capacidad de meditar forma parte de nosotros. ¿Cómo se medita? Bueno, pues mire, cada quien puede poner, si lo quiere hacer así como tipo ritual y disfrutarlo y estar un tiempo allí, perfecto. Puede poner música, puede poner velas, puede poner inciensos, pero eso no es un limitante. A medida que nosotros vamos haciendo las meditaciones, vamos aprendiendo a meditar, que lo podemos hacer nosotros solos, también hay muchos videos por allí, pero simplemente yo les puedo decir, es muy importante la postura. Nos sentamos, espalda recta y empezamos a respirar. Empezamos a respirar por la nariz, retenemos el aire y lo soltamos. Y así varias veces. Y hagamos practicando. Recordemos siempre que la práctica es el maestro. Otra cosa muy importante es dormir bien. Y no les voy a decir aquí lo típico de duerman tantas horas. Yo soy una persona que no duerme mucho. Yo duermo 7 horas. Eso sí, esas 7 horas yo duermo muy bien. Pero hay algo que a mí me hace dormir muy bien. Mi teléfono lo pongo bien lejos. Mi teléfono móvil, mi teléfono celular lo pongo lejos, lo pongo modo avión y de manera que no hay ninguna vibración que me pueda afectar en el inconsciente. Otra cosa muy importante antes de dormir, intentemos, procuremos no estar discutiendo antes de dormir. No discutamos, no veamos noticias tóxicas, no veamos nada de eso. Antes de dormir vamos a visualizar en positivo aquello que nosotros queremos manifestar, centrémonos en gratitud. Y entonces, ¿qué pasa? Así ¿por qué? Porque nuestra base está en el subconsciente y cuando nosotros nos aquietamos y lo último que pensamos es algo positivo antes de dormir, esa es el pensamiento y esa es la emoción con la que nos dormimos. Y entonces en el subconsciente se va trabajando toda la noche allí. Así que es muy importante que
que durmamos. Y hablando de conciencia, tenemos que tomar conciencia de qué, del presente, como ahora les estaba diciendo, es estar pendiente de todo lo que yo estoy haciendo. En este momento es un momento de detenernos, de visualizar. Está el reto de visualización creativa que se los recomiendo. Está aquí en el canal de YouTube, está el reto de visualización creativa, háganlo, porque es una herramienta espectacular para que nosotros que podamos tener respuestas en positivo a la vida. Otra importante, importantísima, aparte de meditar, que está ligado con la meditación, pero que no es lo mismo, es el respirar. Vamos a tomarnos, vamos a decidir cada 1 hora o cada 2 horas o cuando lo necesitemos, respirar conscientemente. ¿Cómo hacemos la respiración? Pues mire, otra vez les digo, la práctica es el maestro, pero por ejemplo, podemos hacer como juegos con la meditación, con la respiración. Podemos coger el aire con la nariz, lo llevamos a los pulmones, lo retenemos, después lo llevamos al abdomen, sacamos el abdomen y que quede allí y después lo echamos para afuera. Fíjense, hay algo muy interesante. Por ejemplo, cuando yo me pongo nerviosa por algo o lo que sea, yo empiezo a respirar. Y en el momento, por ejemplo, a veces yo digo, bueno, yo voy a hacer ahora una respiración en los pulmones. Entonces lleno los pulmones, los extiendo y de pronto digo, no me estoy calmando. Así que mejor la voy a hacer abdominal. Así, vayan buscando su propia técnica. Guíense por ustedes, todos nosotros tenemos una sabiduría interior que es magnífica. Otra cosa muy importante, decidir no sobreinformarnos, no sobreinformarnos. El cerebro le gusta mucho, porque es una cuestión como de defensa, estar pendiente de todo. Pero ¿qué pasa? Nos sobreinformamos y nos empezamos a angustiar y realmente tenemos que poner un stop y decidir de qué vamos a llenar nuestra mente. Miren, veamos películas que nos den como buen rollo, vamos a hablar con personas positivas, leamos buenos libros que nos lleven a un crecimiento personal o que activen la creatividad. Escojamos muy bien la información que ponemos en nuestra mente. Eso es vital. Indiscutiblemente que, como siempre le digo, es básico. Esta es la sexta herramienta que les doy. El perdón. El perdón. La liberación emocional. El perdón no, pareciera que fuera hacia los demás o hacia las situaciones, pero el perdón siempre termina siendo hacia nosotros mismos. Entonces, no enjuiciemos. No estemos enjuiciando tanto a los demás. Cada vez que enjuiciamos y criticamos, realmente lo que estamos es hablando de nosotros mismos. Entonces aquí tampoco es de culpabilizarnos a nosotros, sino de liberarnos. ¿Cómo podemos perdonar? Bueno, hay muchas técnicas, pero yo por lo menos yo utilizo mucho cuando siento que tengo así algún tipo de resentimiento o que tengo una culpabilidad, utilizo las cartas. Utilizo las cartas, lo pongo por escrito. El escribir es muy liberador, aparte de que no es lo mismo hablar que escribir, porque escribir va a una parte más interna del subconsciente. Entonces, cuando se sientan así, que tienen un sentimiento que ya saben, a ver, aquí hay algo que perdonar, pues escriban. Recordemos algo que es muy importante. Este es un momento para sembrar, pero ¿qué es lo que vamos a sembrar? Conciencia. Y ya desde allí, desde esa alta vibración de sembrar conciencia, la cosecha va a ser distinta, porque nuestras acciones y nuestros pensamientos van a ser distintos. En ese pensamiento, ahora le voy a decir la número 7, que es oídos sordos al negativismo. Oídos sordos al negativismo. En este momento, como hay muchas personas que están muy nerviosas, no es para juzgarlos, de decir, ay, pero qué tóxico, qué negativo, que no sé qué. No, es saber que no estás sabiendo gestionar. Y como nosotros, nuestro trabajo es aprender a gestionarnos nosotros, entonces, si me está afectando lo que está comentando esa persona, si yo veo que se me está pegando, ¿no? Yo siento, a ver, esto me está afectando, me estoy poniendo nervioso, me lo estoy creyendo, estoy sintiendo angustia, pues entonces me pongo oídos sordos. Si me tengo que ir de ese sitio, me voy. Y, por ejemplo, si están en la misma casa y no puedes hacer nada, no te es más fácil, pues entonces velo como un gran entrenamiento mental para ti, de mantenerte en tu centro. Octavo punto, regala amor, regala gratitud, da lo mejor de ti.
En este ciclo del 2020, que va a ser bastante movido todo el año 2020, aunque les digo para su tranquilidad que lo más movido va a estar en abril, sanamos juntos. Apliquemos palabras mágicas, por decirlo de alguna manera. Gracias, perdón, lo siento. Abraza a las personas, suma. Mira, donde nosotros vayamos, miremos a las personas con una sonrisa, saludemos, digamos buenos días, aportemos, como quien dice, al fomentar bienestar a nuestro alrededor. Nosotros somos responsables de nuestro pequeño pedacito del mundo, nosotros somos responsables de ello. Novena idea, alimentarse mejor. Y hay algo, yo no les voy aquí a hablar, bueno, que sí, por supuesto, procurar comer menos azúcar, comer menos harina, por supuesto, intentar no beber tantas bebidas alcohólicas, no fumar, ya de eso sabemos mucho, ¿no? Comer frutas, verduras, brotes, semillas, todo esto. Pero ahora les voy a decir otra cosita a la que tenemos que empezar a tomar atención, que es pensar un poco de dónde viene la comida que yo compro. Porque si yo estoy comprando, no solamente la comida, vamos a aplicarlo a todo. Si yo estoy comprando un producto de alimentación o no, pero que ahí atrás hay maltrato infantil, hay abuso de alguna forma, yo de alguna manera lo estoy apoyando. Aunque no sea mi intención, pero por no escuchar, no estoy tomando en cuenta y estoy apoyando. Y entonces definitivamente, como esto es algo que tenemos que hacer en conciencia de forma colectiva, vamos a empezar a prestar atención allí. Décima, la actividad física. Es básica para la gestión emocional. No solamente mejora la salud, sino que mejora las emociones. Es importantísimo que nosotros hagamos una actividad física que nos guste, que nos motive y empezarlo a hacer. Que esto se va terminando. Miren, yo les estoy diciendo un montón de cosas, pero esto, si se empieza a aplicar, termina siendo hábito y empieza a ser natural, como el agradecer cada mañana o el antes de irse a dormir agradecer por el día de hoy. Otro temita que nos mantiene en conciencia, personalizar nuestros espacios. Esto siempre se los digo en los retos, pero es que es muy importante. Personalizar nuestros espacios, escoger los colores que necesito para sentirme bien, que me apoyan, que me ayudan, estar en conciencia en eso. Por ejemplo, si yo veo que yo soy una persona que está muy nerviosa, que me angustio fácilmente, pues entonces, oye, voy a poner en mis espacios algo con tono azul celeste, con tono azul, que relaja. Si por ejemplo, me gusta todo lo que es místico, entonces, bueno, puedo poner algo así como color amatista, color violeta, que son colores así como de una alta vibración. Y nosotros podemos poner en nuestro hogar un sitio que nosotros lo consideremos así como algo sagrado, que representa algo sagrado para nosotros. No para que lo veneremos ni que dependamos de ello, sino como recordatorios de que somos unidad, de que estamos unidos a nuestra fuente y de que Dios está con nosotros. Entonces, eso es lo que yo les quería comentar ahora. Y bueno, espero que les haya gustado este video, compártanlo. Suscríbete al canal, pon la campanita para que estés pendiente de los otros videos y los invito a hacer los retos y a estar pendiente de todas las cosas que voy a ir sacando, porque bueno, en estos días quiero hacer también un video en el que voy a hablar de cómo afrontar según la numerología y según la conciencia todo lo que nos viene ahora que hay que saberlo, que ahora viene entre todas las crisis que hay, va a haber una crisis económica. Entonces les voy a decir cómo la vamos a afrontar. Bueno, besos, compartan, Dios los bendiga. Hasta luego.